Soy Xavi, soy de Valencia, pero bueno, vivo en Madrid. Me podéis seguir en redes sociales como @chavidop y sobre todo artículos que escriba y tal, los podéis encontrar en chavidop.me, que es la URL que tenéis allí. Y bueno, como ha dicho Eric, trabajo con él dando clase en Keep Coding y mi trabajo principal básicamente es el responsable de Cloud Infraestructura en VoiceFlow, que es una startup canadiense. Y también trabajo como external researcher en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey. ¿Qué es lo que os voy a presentar hoy? Es básicamente Jenkins, todas las funcionalidades, una comparación de Jenkins con el resto de frameworks y un par de demos que he hecho y bueno, unas ligeras conclusiones. ¿Qué es Jenkins? Realmente Jenkins es un framework para desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, de IA generativa en este caso. Es un framework o sea, realmente está desarrollado por el equipo de Firebase y está mantenido por el equipo de Firebase, todo dentro de Google, pero el framework es open source. De hecho, cuando nació, que nació hace año y medio, es bastante, bueno, como el resto de frameworks es bastante nuevo. Pero al principio nació como Firebase Jenkins y ahora, de hecho, nos obligan a la gente de la comunidad a que simplemente le llamemos Jenkins, ¿vale? Porque, pues eso es open source. De hecho, su página web es jenkins.dev, que ahora luego os enseñaré. Pero bueno, está desarrollado y mantenido principalmente por el equipo de Firebase dentro de Google. Está disponible en JavaScript, TypeScript y Golang. ¿Hay alguien de aquí que desarrolle en Go? No. Vale, pues Go está muy chulo, lo recomiendo. Y bueno, open source y se puede extender a través de un sistema de plugins que ahora hablaré. En el Google I.O. de mayo presentaron en alfa la versión de Python, porque ya sabéis que, bueno, pues cuando desarrollamos aplicaciones de línea generativa, la gran mayoría de las librerías, de los frameworks y sobre todo los ingenieros, el background que tienen suele ser mayoritariamente en Python y la comunidad la verdad es que pedía este framework en Python. Entonces es lo que han empezado a desarrollar. Está en alfa, en la documentación está y lo podéis probar. Lo que pasa que puede que cambie el framework en sí, ¿vale? A nivel de llamadas, etc. Estos son los principios que tiene Jenkins como framework, que también vienen heredados, para los que utilizáis Firebase en vuestro día a día, vienen heredados de la cultura de Firebase, que es básicamente es muy simple de utilizar, es muy, muy, muy sencillo. Ya lo veréis en los ejemplos, pero es extremadamente sencillo de utilizar. Pesa muy poquito. Eso haré un poco de hincapié en eso cuando lo compare con otros frameworks como LangChain, LlamaIndex, etc. Production Ready tiene unas funcionalidades que a mí me gustan mucho, que básicamente cuando desplegáis vuestras aplicaciones y tiene Jenkins por detrás, hace que funcione muy bien en producción. La filosofía de que todo es como código, los prompts, las tools, todo es básicamente código y se sabe, o sea, está muy fuertemente tipado el framework, que lo hace que la experiencia de programación sea muy buena, la Developer Experience. Y hablando de la Developer Experience, tiene una CLI, una interfaz gráfica en localhost que para mí es como el game changer, lo que me enamoró del framework que ningún otro framework tiene y os quiero enseñar. Entonces, hablando un poco del framework en sí, esto es básicamente lo que si trabajáis con diferentes proveedores sobre todo de IA generativa, de LLMs, y utilizáis sus SDKs, vais a saber que
pues eso, que los SDKs cada uno son de su padre y su madre, os tenéis que crear diferentes clientes, importar diferentes librerías, instanciarlos y luego llamar al cloud provider en sí, ¿vale? Esto al final, como en el día a día, realmente muchas veces utilizamos diferentes proveedores. A lo mejor pues utilizamos Sonnet para la generación de código porque es muy bueno, luego podemos utilizar el GPT-5 porque es muy bueno para otro caso de uso, etcétera. Y al final nuestro código, pues tenemos lo que he dicho, varias librerías y es un poco pues eso, difícil de mantener. En este caso lo que hace Jenkins es que provee de una interfaz que es estándar para todos los cloud providers, de tal manera que si queréis cambiar de Gemini a GPT-5, pues modificáis el modelo y todo el resto se mantiene igual, ¿vale? Esto realmente no es diferente respecto a otros frameworks de IA generativa, como puede ser LangChain, LlamaIndex, el SDK de AI de Vercel, etcétera. Pero bueno, lo hace que sea muy, muy, muy amigable, sobre todo para la parte de testear, para la parte de iterar cuando sale un modelo nuevo, que es literalmente cada día, a día de hoy, etcétera. Esta es la interfaz gráfica que luego la enseñaré un poco más en acción. Cuando estéis desarrollando vuestra aplicación backend que tiene ya generativa y está utilizando Jenkins, utilizando la CLI y arrancando vuestra aplicación con la CLI, os saca esta interfaz gráfica que básicamente tiene diferentes funcionalidades. Tiene un modo de playground donde directamente puedes trastear con los modelos que hayas instanciado. Si tienes, ahora lo veréis, pero si tenéis prompts, podéis iterar sobre los prompts, etcétera, ¿vale? Hay trazas, la verdad es que es espectacular, es como, literalmente es como un Langsmith, no sé si alguien aquí ha trabajado con Langsmith, que es para la parte también de observabilidad y LLMOps, pero corriendo en local y te hace que iterar de una manera súper rápida y súper sencilla para vuestras aplicaciones de IA. Como he dicho, en la parte esta que os he enseñado de la interfaz genérica para llamar a los LLMs, la parte de la selección de modelo, todo eso es gracias a la parte de plugins, ¿vale? Jenkins tiene un gran número, sobre todo en JavaScript y en TypeScript, de plugins, y tanto para la parte de LLMs como la parte de vector databases, ¿vale? Estos de aquí que veis están desarrollados enteramente por mí, que es el de AWS Bedrock, GitHub Models, Azure OpenAI y el de Hugging Face para la parte de inference serverless. Y el resto, el de OpenAI, Cohere, Anthropic, Grok y Mistral, yo soy el mantenedor principal. Esto es debido a que como el framework es de Google y es del equipo de Firebase, básicamente ellos internamente a nivel de política, los únicos que han podido desarrollar han sido el de Gemini y el de Google AI Studio, y el resto pues lo han dejado en manos de la comunidad y yo he sido en sí la persona que he dicho pues yo me lo guiso y yo me lo como. Y también es una manera de ejemplificar que el framework es open source y que está abierto a todo el mundo y a toda la comunidad. ¿Vale? Estos son los oficiales de Google, el de Olama, el de Gemini y el de Google AI Studio. El plugin de OpenAI y el de Anthropic lo hemos mergeado en el core del framework, que eso también está bastante guay porque aparte de poder crear vuestros propios plugins, si queréis aportar y crear pull requests al core del framework, el equipo de ingenieros es muy, 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 muy majo. ¿Vale? Es gente súper cercana, hay un Discord, luego hay un código QR que podéis escanear y en ese Discord literalmente cualquier cosa que pongáis
lo leen todo el equipo de Jenkit, de toda ingeniería, todos los ingenieros que trabajan y los product managers, gente súper cercana, que dices, ostras, o sea, es gente de Google que, bueno, pues están ahí y además escuchan cualquier tipo de feedback, son muy abiertos. Em, a nivel de vector databases, bueno, pues soporta la gran mayoría de las bases de datos vectoriales que se están utilizando a día de hoy. Chroma, Quadrant, Weaviate, pgvector, Redis la parte vectorial, Firebase, Firestore para la parte vectorial, etcétera. Hay un montón de plugins que podéis utilizar. O sea que en cualquier momento, si ves algún plugin que no está, pues también os animo a que lo creéis. Hay una de DeepSeek que también está creado por otra parte, por otra persona de la comunidad. Y bueno, en la parte de prompts, a nivel de framework, ¿cómo se ha diseñado? Pues básicamente, como os he dicho al principio, los prompts están creados, o sea, perdón, uno de los principios de framework es que todo es como código. Entonces, los prompts son código también, ¿vale? Esto es como se genera un prompt, o sea, cómo se crea un prompt en JavaScript, en Go y en Python es muy, muy, muy similar. Básicamente le pones un nombre y luego le pones el input schema. En este caso, cuando le metes el input schema, le especificas qué tipo de objeto le va a entrar a este prompt, ¿vale? En este caso simplemente es un objeto que tiene una propiedad nombre y ese nombre es un tipo de string. Esto se hace para que cuando estéis desarrollando aquí el prompt y hagáis input punto a nivel de developer experience, te va a saltar en el IDE que tiene una propiedad .name, ¿vale? Haciéndolo la developer experience muy, 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 muy buena, ¿vale? En Golang lo hace a base de structs y en Python no lo he trasteado, pero bueno, los conceptos son muy similares. El pasar de Jenkit, JavaScript a Go y a Python es casi inmediato. Y nada, y simplemente así es como se definiría un prompt. Y esta es otra manera de definir los prompts. Esto es un fichero aparte que tienen, ¿cómo se llaman? Es de tipo .prompt, que es una librería open source también de Google, que básicamente lo que hace o lo que ayuda es a diferenciar el código del prompt del código de la aplicación. Si habéis desarrollado aplicaciones en IA generativa, muchas veces ocurre que el código en sí lo hacéis en 10 minutos y donde iteráis muchísimo más es en el prompt, ¿no? Entonces, lo que permite esto es que te definas los prompts en ficheros.prompt y luego los invoques desde Jenkit y los prompts los podéis tener incluso en otros repos, donde, por ejemplo, si tenéis ingenieros que son prompt engineers o que están más en la parte de IA generativa, pues pueden trabajar en repos diferentes y el código fuente no va a cambiar, simplemente hacen referencia a los ficheros .prompt. Los ficheros .prompt en sí, bueno, la librería la podéis utilizar sin Jenkit, pero bueno, Jenkit la incorpora. Tiene dos partes. Una es la parte de la definición, que es básicamente pues, el modelo que vas a utilizar, la configuración del modelo y lo mismo, la parte de input y output y luego el prompt, ¿vale? El prompt utiliza un lenguaje que se llama Handleverse. No sé si aún aquí ha trabajado con ellos, pero bueno, básicamente te permite hacer pues, notaciones if else y cosas bastante complejas para la parte del prompt, ¿vale? Es muy, 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 muy útil. Sobre todo por la distinción que hay entre la gestión de los prompts y la gestión del código fuente. Cuando definís los prompts también aparecen en la interfaz gráfica y también se pueden testear, ¿vale? De tal manera que aparte de estar en el IDE, en localhost 4000, tenéis la interfaz gráfica, vais al prompt y con toda la definición que habéis puesto, tanto de input como de output,
lo vais a poder ver y vas a poder trastear también. Permite iterar de una manera muy rápida. Esto no sé qué he tocado. Vale. ¿Dónde estaba? Vale, como todos los frameworks de IA generativa, Jenkins también permite crear tools, que es básicamente la manera de interactuar con sistemas externos. Y también para definir prompts teníamos el define prompt y para las tools tenemos el define tool. Cuando definís el define tool también es lo mismo, tenéis la parte de input schema y de output schema. Y luego cuando llamáis a la parte de generación, simplemente le pasáis las tools como un array, básicamente, ¿vale? Pero como veis es muy sencillo, muy estándar y a nivel de developer experience es muy bueno. También tiene soporte para evaluations, que es básicamente para evaluar, para testear, digamos, los LLMs. Ya sabéis que, como he dicho antes, hay LLMs nuevos cada día. Siempre se recomienda tener una suite de evaluations y testear vuestras aplicaciones en base a ciertas evaluations, pues de faithfulness, de harassment, etc. Y Jenkins también soporta la parte de evaluations. Y también en la interfaz gráfica las podéis lanzar todas las veces que queráis, os podéis crear datasets y ver cómo funcionan. La parte de observabilidad, cuando he dicho al principio que Jenkins era production ready, es que básicamente cuando desplegas una aplicación que tiene Jenkins por detrás, te vienen con métricas y con trazas ya de por sí, que cuando lo conectéis con vuestro sistema de observabilidad, en este caso es Google Cloud, pero podéis ver las trazas y y os ayuda a visualizar pues, los tokens que consumís, las latencias, etcétera, de una manera súper clara y básicamente no tienes que hacer nada, ya va dentro del framework metido. Dentro de la interfaz gráfica, localhost, esas trazas también las podéis ver, ¿vale? Haciendo que el desarrollo en sí de aplicaciones de IA generativa con Jenkins sea muy sencillo. Firebase, dentro de Firebase, también han sacado el producto de Firebase Monitoring que podéis activar y las mismas trazas que Jenkins genera y lo envía a vuestro sistema de monitorización, pues si lo activáis Firebase Monitoring, esas trazas las podéis enviar a Firebase al cloud, ¿vale? Si no tenéis ningún sistema así más complejo como Datadog, Google Cloud, etcétera, podéis utilizar Firebase Monitoring. También tiene soporte para MCP, no está dentro del Core Framework, sino que es un plugin, pero que está desarrollado por el equipo de Google y os permite conectaros a diferentes servidores de MCP, tanto localhost como remotos. Y bueno, Jenkins versus otros frameworks. Realmente ya sabéis que bueno, muchísima gente utiliza LangChain, muchísima gente utiliza LlamaIndex, el SDK de Vercel. Realmente yo cuando al equipo de Jenkins les pregunté, oye, ¿por qué Jenkins? Bueno, lo primero que me dijeron era la parte de la CLI de la interfaz gráfica, la parte de Developer Experience, que eso sí que es cierto que ningún otro framework lo tiene. Y segundo, es que Jenkins está diseñado por desarrolladores de aplicaciones. Los otros frameworks, en su gran mayoría, sobre todo LlamaIndex y LangChain, están desarrollados por AI Engineers o por ML Engineers y son un poco complejos, sobre todo para empezar, tienen unos niveles de abstracción que son bastante altos y Jenkins en lo que se centra es en la simplicidad, en que en 40 líneas de código tengas tu aplicación backend que consulta a un LLM con input, output y todo funciona perfecto. Eso con LangChain pues es un poco más complejo. También cuando, por ejemplo, actualizáis LangChain de versión, se monta un Cristo.
con Jenkit intentan que eso sea bastante más sencillo. Sí que es cierto que, por ejemplo, para toda la parte de creación de agentes, etcétera, yo os recomiendo LangChain, pero si es para, pues eso, aplicación backend, yo recomendaría Jenkit. El SDK de Vercel, que ves ahí que pone AI con unas estrellitas, ese está bastante bien también. Se basa en el mismo principio de simplicidad que Firebase Jenkit. No tiene la misma developer experience, pero donde sí destaca la parte del SDK Vercel es en la parte del frontend, ¿vale? Tiene un montón de componentes y un montón de cosas que Jenkit a día de hoy no tiene, ¿vale? Y con esto, bueno, ¿alguna aquí ha utilizado Firebase Studio de generación de código? Bueno, Firebase Studio es como el Copilot, V0, Replit, etcétera, de Google. Es otro más. Pero básicamente lo he mencionado aquí porque esto es una cosa que hace muy bien Google, que es que utiliza sus propios frameworks y sus propias herramientas en sus propios productos. No simplemente lo hace y te lo vende. Firebase Studio por detrás utiliza Jenkit para hacer la generación de código. Y cuando le pedís una aplicación de IA generativa a Jenkit, perdón, a Firebase Studio, cuando empieza a generar la parte de backend, está instruido para que utilice Jenkit, ¿vale? De tal manera que además de utilizar otros servicios de Firebase, te prepara para que puedas desarrollar Jenkit, para que puedas ejecutar la interfaz gráfica en local, etcétera, ¿vale? De una manera muy sencilla. Yo lo recomiendo mucho. Es una herramienta que tenéis 3 proyectos gratis. Es totalmente gratuita para esos 3 proyectos. Y la verdad es que cada mes está funcionando muchísimo mejor. Lo van evolucionando mucho. Me voy a la parte de código. Aquí, sentarme. Vale. Este, solo no son de- Vale, he preparado 3 ejemplos. Uno con... ¿Lo veis bien el código? Te puedo dar un poco más si queréis. He preparado 2 en JavaScript y uno en Golang, ¿vale? El primero que os quiero enseñar es Jenkit corriendo con Olama. Olama, para los que no lo conozcáis, es una manera súper sencilla de correr modelos en local. Ahora han sacado la interfaz gráfica y lo podéis utilizar al estilo ChatGPT también. En este caso yo estoy corriendo Llama 3N, la versión de E4B, que es Llama son los modelos open source de Google, los LLMs open source, y en este caso es un modelo que está especificado para correr en single CPU. O sea que básicamente todo el mundo podría correrlo sin ningún tipo de problema. Eh, Vale, os enseño un poco el código para que veáis. Lo primero que me gusta destacar es que son literalmente 40 líneas de código y esto es una función de Google Cloud Functions como AWS Lambda o Azure Functions. Y explico línea por línea los imports, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es inicializar Jenkit. ¿Vale? Cuando Jenkit está inicializado, se inicializan o se meten los plugins. En este caso vamos a utilizar el plugin de Olama, donde especificamos el modelo y el servidor de Olama. En este caso está corriendo en local, ¿vale? Entonces es localhost y el puerto por defecto de Olama, el log, y definimos el flow. El flow es una función de Jenkit que es básicamente eso, se define como una función, como si fuera una función de JavaScript, donde se define el nombre del flow, otra vez lo mismo, input y output. En este caso, lo que vamos a hacer es traducir a español y que autodetecte el lenguaje, el idioma. Y nada, y llamamos al generate.
y ya está, y nos devuelve el texto, ¿vale? Que es de tipo string, que es lo que hemos especificado aquí. A mí lo que me gusta es que, por ejemplo, cuando yo pongo el toTranslate punto, ya sabe que tiene una propiedad que es punto texto. No estamos aquí yendo un poco a lo loco de, vale, qué es lo que recibo, qué es lo que devuelvo, no solo en este mismo fichero, sino en el resto de ficheros, ¿vale? Am, y bueno, aquí es el export de la función. Si tenéis experiencia en serverless, en Google Cloud Functions, AWS Lambda o Azure Functions, al final es como el endpoint, ¿vale? De que se va a invocar. Entonces, vamos a ejecutarlo. npm run, creo que es Jenkins start. Cuando lo ejecutamos en local, bueno, en el output veis que os sale una URL que dice la Jenkins Developer UI está corriendo en localhost puerto 4000. Esta es la UI que os he vendido. Os estoy intentando vender, ¿no? Es para mí lo que hace muy, muy, muy diferencial respecto al otro de frameworks. Y le están metiendo muchísima caña en cuanto a iterar, meter cosas nuevas, etcétera. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, voy a recargar. Aquí estamos. Vale. Todos los modelos que hemos definido, en este caso solo he definido un modelo que es el Gemma 3N. Los tenemos aquí. Cuando metéis, por ejemplo, instanciáis el plugin de GitHub o el plugin de OpenAI o Anthropic, aquí en vez de tener un modelo, tenéis literal como 40 modelos que podéis seleccionar y utilizar esto a modo de playground. Los flows, que es la función, aquí la podéis invocar, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner hi, que ya veis que es el ejemplo que siempre utilizo. Aquí lo que hace es invocar la función en local, llamando a Olama, que está en local, y bueno, tarda un poquito, pero lo primero que vemos es el output, que es de tipo string. Si hubiésemos tenido un output súper más complejo, se vería aquí. Aquí en el lateral tenemos las trazas, ¿vale? Vemos lo que ha tardado y aquí, dependiendo del plugin, te dice los tokens que has gastado tanto in como out. Las trazas, esto es lo que os decía, que cuando desplegáis la aplicación que utiliza Jenkins por detrás y lo conectáis a vuestra herramienta de monitorización, van a ser exactamente las mismas trazas. Si le pincháis, podéis ver traza por traza de todo lo que ha ido ocurriendo. Has invocado a un flow que has llamado a la función generate y esa función generate ha llamado al modelo, en este caso, Olama, ¿vale? Con toda la información. Súper, 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 súper útil. Lo que utiliza por detrás a nivel de trazas es OpenTelemetry, que es un estándar de telemetría. En este caso no nos hemos definido ningún prompt, ninguna tool, nada más, por eso no veis nada. Pero en el momento empecéis a crear backends más complejos, aplicaciones más complejas, todo va a ir apareciendo, ¿vale? No lo he mencionado, pero Jenkins también soporta modelos de embedding, soporta indexers y retrievals para hacer aplicaciones de retrieval augmented generation. Y aquí está toda la parte de evaluations y datasets, ¿vale? Os enseño un ejemplo más rápido, sin que me tiren. Aquí está, vale. Este ejemplo es un ejemplo que le vi a Eric en la JSCon y lo he intentado implementar en Jenkins para que lo veáis. En este caso lo que intento hacer es, bueno, el caso de uso en sí es una CLI de Perplexity que básicamente le preguntas, utiliza una tool para buscar en internet y con toda la información pues te contesta y te da los sources, ¿vale? Como si fuera un Perplexity.
Os enseño primero os enseño el código rápidamente. En la parte de agent, vale. En el index.js, antes de nada, inicializamos Jenkins, ¿vale? Jenkins solo se inicializa una vez, es un singleton, ¿vale? Aquí lo inicializamos. Luego nos creamos el agent. En este caso vamos a utilizar Gemini 2.5 Pro con el plugin de Google AI, ¿vale? Aquí tenemos Jenkins, en este caso utilizo yo la parte beta, pero bueno, ahí ya, porque hay funciones que utilizo aquí que solo están en la parte beta, y el plugin de Google AI. Cuando me meto en la parte, perdón, en la parte de agente, que es el Create Chat Agent, lo primero que me creo es una tool, ¿vale? La tool la creo con Jenkins, que es recordar con el Define Tool, le pongo un nombre, una descripción, el input esquema, que es la query, lo que voy a buscar en internet, con todo con descripciones, porque básicamente lo que utiliza Jenkins por detrás para instruir al LLM, y lo que hace es llamar a la búsqueda de la web, ¿vale? Esto es lo que hace esta tool. Y me devuelve un string, ¿vale? Entonces, cuando creo la tool, simplemente la añado al listado de tools que voy a utilizar y me defino un prompt, ¿vale? El prompt lo que hace es que lo que intenta decir este prompt bastante grande es que el usuario te ha pedido algo, por favor, si algo no lo sabes, utiliza las tools que tienes disponibles para buscar en internet, etcétera, y preséntalo con la información extraída en Markdown y una sección de sources, ¿vale? Eso es lo que hace este prompt. Y ya está. También 76 líneas de código. Si le doy aquí a npm run dev, tenemos la aplicación corriendo, que esta es la CLI donde le podemos preguntar, ¿vale? Pero también tenemos la UI corriendo, ¿vale? En este caso tenemos 20 modelos porque cuando instanciéis el plugin de Google, os viene con 20 modelos metidos. Tenemos el prompt, que simplemente si queremos iterar con el prompt, lo podéis ver aquí. Si queréis trastear solo la tool, la podéis trastear aquí. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo, que es, estoy en vez de en Madrid, voy a poner Andorra. What is the weather in Andorra? Y aquí simplemente estoy trasteando la tool, ni siquiera estoy llamando al LLM ni nada. Es una manera de debuguear también bastante sencilla. El plugin de Google AI también te viene con 3 embeddings. Esto es lo que nos devuelve la tool. Y si ejecutamos el prompt, cuando yo le doy aquí y lo ejecuto, perdón, tengo que activar las tools. Esta no me deja activarlas. No sé por qué. No sé por qué no me deja activarlas. Pero bueno, aquí podéis activar y ver. Vale. Activar y ver qué tools queréis activar cuando estéis trasteando con los prompts. Cuando le hagáis ejecutar y no falla. A ver. No falla de API. Bueno, genial. Y no falla, anoche os prometo que funcionaba. Lo que hace básicamente es en las trazas, que eso yo creo que sí que os lo puedo enseñar, de ejecuciones pasadas. En las trazas aquí. Perdonad. Está. Aquí. Podéis ver, si me hubiese funcionado, podéis ver que llama al generate, llama al modelo, llama a la tool, podéis ver el output de la tool, vuelve a llamar el generate junto con el prompt, lo que ha devuelto la tool, etcétera, ¿vale? De una manera súper sencilla. Y esto es lo mismo, cuando desplegáis vuestra aplicación y lo tenéis y lo conectáis con vuestra herramienta de monitorización, pues ya lo tenéis.